Muy buenas tardes. Voy a presentar mis compañeros de trabajo, que son Blanca Miriam Gómez, Ana Lucía Angulo Valencia, Dionisia Gladys Riasgos, Camilo Alexander Ramírez, Joana Ramírez y quien les habla, John Alexander Rivera. Hoy vamos a discutir sobre el podcast elementos de comprensión histórica que interpelan el quehacer educativo y pedagógico. Este podcast nos invita a reflexionar sobre cómo los eventos históricos han influido en la educación y es crucial entender cómo la educación va evolucionando a lo largo del tiempo y cómo los diferentes contextos históricos han moldeado nuestras prácticas pedagógicas. Acompáñenos a realizar un viaje por la historia. Buenas tardes, compañero John Alex, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar explicando cómo la educación, tanto nacional como a nivel internacional, históricamente hablando, no ha podido ser ajena a los diferentes acontecimientos, ya sean estos políticos, religiosos, económicos, sociales y en un sinfín de acontecimientos humanos, ya sean pues de carácter internos o externos, que involucren en el quehacer de la existencia. A través del tiempo y del espacio, las realidades educativas se han ido transformando en la medida en que el ser humano ha ido evolucionando, en la medida en que el mundo en sí mismo se ha proyectado por la acción del mismo hombre. Profe Alex, hablemos sobre la educación a lo largo de la historia. Claro, Joana, nuestra compañera Blanca toma como referencia a Marín, que la educación abordada históricamente de las ciencias sociales humanas, que para que se pueda entender debe ser vista desde su tradición, su constante desarrollo y su evolución. En Colombia, la educación surgió desde el inicio de las universidades fundadas y direccionadas desde las comunidades religiosas, dominicos y jesuitas. En el siglo XVI y en el siglo XVII, quienes tenían la misión de extender el Evangelio de Cristo, superando toda clase de obstáculos dentro de la sociedad colombiana, tomó mucha fuerza la comunidad de los predicadores que, como parte de la historia colombiana independentista, fortalecen la labor educativa en el país, contrario a lo que sucedió en Europa. Las universidades se dieron en las grandes ciudades en nuestro país. Joana, ¿qué nos dice Camilo acerca de la educación en la historia? Bueno, Camilo nos hace mención que se dieron pues varias universidades, como lo resalta el autor Soto, citado en Pérez e Hidarraga. La Universidad de Santo Tomás en la capital de Colombia, Bogotá, en 1580, seguido de la Universidad Javeriana en 1622, la Universidad de San Nicolás en 1624 y la Universidad de San Buenaventura en 1747. Con el auge pues de las universidades y los colegios en la época criolla, pues se fueron adhiriendo y fundándose a lo largo y ancho del país nuevas instituciones educativas. Bueno, Alex, ¿y qué influencia tuvo la Ilustración y los movimientos intelectuales? Claro, Joana, la compañera Gladys nos hace mención que en el siglo XVIII, con el movimiento intelectual y cultural de las ilustraciones, la comunicación entre los continentes era constante y los efectos de los movimientos, transformaciones o evoluciones en Europa tenían efecto casi inmediato en las sociedades americanas. Gladys toma como referencia al autor Robles, citado por Pérez y Hidarraga. La educación debía acabar con la educación de estilo escolástico y dedicarse a las ciencias y a las letras, incidiendo sobre la tradición social. La Ilustración y la Revolución Francesa trajeron diferentes escenarios como el cultivo de la mente, como se definiera la educación, y por otro lado el derecho a la misma, o sea, a la educación como derecho fundamental. Desde la promulgación de los derechos humanos, desde
Desde esa época se empieza a reconocer la globalización, el impacto que empiezan a influenciar la globalización, donde toda idea y método es válido, acarreando con ello evoluciones o cambios a las distintas estructuras de la sociedad, ya sean políticas, económicas, morales, religiosas, pedagógicas y entre otras. Joana, ¿qué nos puedes decir qué ha pasado con la educación a partir del reinado de Carlos III? Claro, John Alex. Pues se toma como referencia al autor Patiño, el cual también está citado pues en Vargas e Hidárraga, y nos dice pues que surgieron las escuelas y que empezaron a ser pues muy importantes para el quehacer de la vida de los ciudadanos. Así entonces se extiende la educación muy de la mano también de la Iglesia Católica, de gran impacto e influencia en las sociedades latinoamericanas. Durante los siglos XIX y XX hubo grandes transformaciones a partir pues de diferentes fuerzas políticas y movimientos e ideas sociales como el utilitarismo, donde nacen pues las escuelas nuevas y activas. De esta forma, protestar contra aquellos pues modelos tradicionales y visionar desde el ejemplo europeo y estadounidense, optar por una escuela activa desde el conocimiento científico de las ciencias naturales, química, la biología, la psicología, entre otras. En cuanto al ámbito político colombiano, es crucial pues destacar la prominencia de dos partidos políticos influyentes que dominaron las dinámicas gubernamentales durante largos periodos. Por un lado estaban pues los conservadores, que representaban el tradicionalismo y contaban con el sólido respaldo de la Iglesia Católica. Por otro lado estaban los liberales, quienes promovían nuevas formas de entender lo público y defendían la libertad individual. Bueno, profe Alex, cuéntenos cuáles fueron las transformaciones políticas y educativas del siglo XIX y del siglo XX. Claro, Joana, nuestra compañera Ana Lucía nos hace mención a que desde estas divisiones políticas se fueron creando diferentes acontecimientos de conflicto que fueron influenciando en la educación, pero que al final fueron resultados positivos desde la aprobación de una libertad de la práctica y en el quehacer educativo, hasta empezar por utilizar la radio para empezar a instruir a las personas mediante el método de educación a distancia surgida en 1947. Ana Lucía cita al autor Pérez Hidárraga en la década de 1960. Una corriente de pensamiento crítico llegó a Latinoamérica desde Europa, siendo bien recibida debido a las condiciones de desigualdad, de pobreza en la región, según como lo menciona Maldonado en el 2008, por los autores Pérez y compañía. Este pensamiento crítico dio origen a dos pensamientos importantes, que son la pedagogía crítica, encabezada por Paulo Freire, y la teología de la liberación, presentada por Gustavo Gutiérrez. Según Vargas, nos resalta que ambos movimientos se centraban en la comprensión de la pobreza y la opresión, considerado esta comprensión esencial para lograr la liberación a través de la acción política en Colombia. Esta corriente tuvo una gran influencia en el ámbito educativo, impulsado a través de las prácticas pedagógicas. Joana, ¿qué puedes agregar sobre las transformaciones políticas y educativas? Profe, les puedo resaltar que pues durante este periodo, en el contexto pues de la gobernanza y la legislación, se creó el Ministerio de Instrucción Pública bajo el gobierno de José María Campos Serrano, mediante la Ley 7 del 25 de agosto de 1886. Posteriormente, el nombre fue cambiado a Ministerio de Educación por el presidente Miguel Abadía Méndez con la Ley 56 del 10 de noviembre de 1927. Resalto a los autores Ortiz y Vizcano,
citados en Pérez e Hidárraga. En tiempos más recientes, la Constitución Política de 1991 estableció la educación como un bien público y un derecho garantizado por el Estado en su artículo 2. En 1994 se promulgó la ley 115, conocida como la Ley General de la Educación en Colombia, la cual define el papel del Estado en la educación y establece las expectativas para su presentación como servicio público. Bueno, profe Alex, ¿y qué nos puedes también decir sobre la educación en la actualidad y los desafíos que ésta ha tenido? Claro, Joana, yo resalto que en los primeros años del siglo XXI, la influencia de los organismos internacionales ha sido clave en la difusión y legitimación de nuevos modelos educativos a nivel global y local, afectando tanto la estructura educativa como el currículo. La globalización ha llevado a la adopción de políticas educativas que promueven la competitividad, adaptaciones curriculares más enfocadas en aspectos empresariales, técnicos y a una mayor demanda de competencia en lenguas extranjeras. Sin embargo, según el autor Guerrero, enfatiza la importancia de que no olvidar valores como la equidad, la solidaridad, la justicia social, el desarrollo humano. Además, el uso de las tecnologías virtuales en la educación, tanto en la modalidad de educación a distancia como integración de herramientas informáticas en la educación presencial, según lo dicho por el autor Mesa y Leal, que ha sido una constante complementando y renovando los modelos educativos tradicionales. Bueno, compañera Joana, este viaje por la historia nos ha enseñado que a medida que vamos avanzando es importante reflexionar sobre nuestras propias prácticas y buscar inspiración en el pasado para enfrentar los desafíos de la educación como una herramienta fundamental para este cambio. Espero que este viaje por la historia lo hayas aprovechado al máximo y puedas reforzar tus conocimientos. Un fuerte abrazo. Claro, profe, estuvo fenomenal mirar los aspectos que ha tenido o cómo ha venido evolucionando la historia pues acerca de la educación, todos los cambios que hemos tenido y lo que podemos lograr